abundaba de culebra el triguillo y el animalero. Y ya cuando me fui no regresé nomás para despedirme de mis viejos y conocieran a sus nietos, y conocieran a sus nietos. La montaña era tan dura como duro abrir sendero, pero mejor hará la tierra que sentirse prisionero de tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno, de tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. How'd you guys like the film? Yeah? Tonight we co-produced this with CINE+MAS, the San Francisco Latino Film Festival, and it's been a real immense pleasure for myself and the team at the Mission Cultural Center. I just wanted to start with two things right off the bat. One is, talk to us about the process, your decision-making process of deciding to not work with professional actors and working with people from these communities, dedicating this project to working with them as actors. How was that process for you, and what did it imply for the production? Bueno, hubo un momento donde sí pensábamos que tenía que ser actuada por actores profesionales, pero bueno, esta película tardó muchos años desde la primera idea hasta que se terminó, fueron como 8 años, y en esos años, bueno, nos fuimos conociendo a mucha gente, hicimos amigos, y el primer problema que tuvimos para realizar esta película era una gran pregunta: ¿cómo íbamos a poder proponerles a alguien hacer una película cuando muchos de ellos nunca habían visto cine? Entonces empezamos, Ana y yo, a mostrar películas. Empezamos con Chaplin, con muchas películas del cine mexicano, y bueno, fue un proceso muy bonito y fue una decisión muy acertada, porque nos dimos a conocer como gente de cine, pero sin una cámara al frente, ¿no? Que siempre es algo que intimida. Nos dimos a conocer a través del cine, proyectando, y bueno, ahí empezamos realmente a tener amigos, también nosotros aprendimos de ellos cómo miraban el cine, qué era lo que les gustaba, qué era lo que no les gustaba. Y bueno, de ahí también hubo un momento donde llegamos a la conclusión de que la mejor manera de poder representar esta historia era con ellos mismos. Mucha gente nos pregunta si fue difícil trabajar con alguien que nunca había actuado, pero yo creo que hubiera sido mucho más difícil hacerlo al contrario, con actores profesionales pero que no sabían moverse en un lugar así, no sabían montar a caballo, no sabían cortar el maíz o no sabían caminar en el lodo o en la tierra. Entonces, bueno, entre esas dos cosas optamos por trabajar con ellos. Finalmente, todos estos jóvenes que ustedes vieron ahí, pues son gente muy inteligente y muy sana, y gente con la que podíamos tratar abiertamente temas como la película, y que se metieran a un compromiso tan grande como es hacer una película. ¿Es peligroso enamorarse, abuelita? Peligroso no, pero es difícil. ¿Es dificilísimo? La tradición ha cambiado, no somos el mismo. En nuestros años de sufrimiento, de lucha, los problemas los vemos diferentes. Ahora, los jóvenes de... Hermann, you've worked in covering Chiapas for so many years. You could have chosen many tacks to take and many approaches in kind of writing a narrative about the Zapatista struggle or the problems in Chiapas. How did it come for you? Talk to us about the decision to focus on Sonia and her decision. ¿Qué no sabes cómo vas a ganar? The story took many years to be written, so the reality was changing while we were trying to write the story, so we had several versions of the story. At the beginning was going to be more foreigners, like campamentistas they are called, or more people from the city. Some parts were going to be in the city. There were parts that were going to be like kind of fantastic.
And finally, it was this daily life, realistic story. And there was a problem from the beginning. We started to work this in '99. By that time, I was already living in the area for 6 years, since the beginning of the uprising. So for me, it was impossible to imagine this movie to be filmed, because they were always with the face covered, with fake names, because they were still clandestine. Well, they were already public, but they were still having a kind of secret approach to, because they are not so unexperienced on being in front of the cameras. They've been subjects of documentaries for many years. Today they were asking me why the movie is not in a Mayan language. And it's very easy, the answer is because this area, people speak Spanish. This kind of Spanish that is very original. So the movie is just portraying what they say, their words, their kind of constructions, and the real daily life of these people. Alberto and Ana lived among them for many years too, because the process took almost 8 years maybe. So finally it's like a very close relationship with all these people. So at the end, the idea was, one of the strongest things that has been happening in Chiapas is the new role of women. They've changed a lot. It's a struggle inside their own struggle, because they have to fight the machismo inside the Zapatista organization, inside the autonomy. And so Sonia is a product of these two. So it's the new women's condition in the Zapatista areas, it's a huge area of Chiapas, mostly all of the indigenous area of the state of Chiapas. So we thought it was good for the people to know what's going on there. So, que encierra mis pensamientos desde aquel momento. ¿Cuáles fueron los retos mayores que ustedes tenían que enfrentar respecto a la formación? Escucho que ustedes tuvieron que básicamente construir una comunidad dentro de una comunidad. Bueno, yo creo que lo de construir un pueblo dentro de las mismas comunidades fue lo más sencillo del camino. Teníamos muchísima gente apoyándonos dentro del zapatismo. Yo creo que el mayor reto para nosotros fue adaptarnos a, normalmente vas y haces una película contratando gente, pagando, llegando a un lugar para decir qué es lo que tú quieres hacer, cómo lo quieres hacer. Y en este caso fue al revés, fue adaptarnos a cómo teníamos que hacerlo para que funcionara dentro del zapatismo. Entonces fueron muchos años de aprendizaje de cómo podría funcionar producir esta película allá adentro y bueno, se llegó a un acuerdo en el que ellos son coproductores de la película, en donde tanto Bataclan Cine, que es nuestra pequeña compañía, y la Junta de Buen Gobierno iba a aportar su trabajo, iba a aportar su talento y cómo nos íbamos a hacer coproductores de esta película. Pero finalmente trabajar con tanta gente inteligente, humana, no tengo palabras para describir lo bonito que fue construir un pueblo en donde ellos hacían lo que hacen todos los días. Más bien ellos me enseñaban a mí cómo se va a recoger la leña, cómo se hace el maíz, cómo se pone una casa, cómo se levanta un poste, más bien fue al revés. O sea, hicimos el pueblo con mucha gente dispuesta, hicimos el vestuario con todas las compañeras, conseguimos las cosas de todos los compañeros y compañeras del lugar y fue de lo más natural y bonito trabajar con ellos.